Hermano, buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Bueno, como ya sabido, estamos estudiando consecutivamente la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Rogamos entonces en esta mañana al Espíritu Santo para que nos ayude a entender esta verdad y podamos vivir como Dios quiere que vivamos nuestra vida. Como les había dicho, estamos en este estudio consecutivo de la primera carta a Timoteo y estamos trabajando lo que hace referencia a los líderes de la iglesia. En los estudios anteriores se nos habló acerca de los requisitos de aquellos que aspiran a ser ancianos o pastores en la iglesia. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos que ya estudiamos en las semanas anteriores acerca de las cualidades de aquellos que aspiran a ser pastor en la congregación. En el estudio que haremos en esta mañana, estaremos hablando acerca de los otros líderes de la iglesia, como son los diáconos. Y aunque no tienen la labor principal de predicar como la tienen los pastores, tienen una función muy importante dentro de la iglesia. Tal parece que el origen de los diáconos se encuentra en Hechos capítulo 6, donde se nos dice que 7 hombres fueron elegidos para ayudar a los apóstoles sirviendo en las mesas. Sin embargo, las características de los hombres escogidos, a saber, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, nos dan una idea del carácter de los hombres escogidos como diáconos para liderar en la iglesia junto con los pastores. Y esto es lo que quiero mostrarles en esta mañana. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. 1 Timoteo capítulo 10, versículos 8 al 10. Síganme ahí en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El título que les he puesto a esta enseñanza es Diáconos apartados para servir a Dios. Simple, sencillo. Diáconos apartados para servir a Dios. Y veremos 3 aspectos que resaltan en el texto que leímos acerca de los diáconos. Veremos en primer lugar sus cualidades. En segundo lugar, su amor por la verdad del Evangelio. Y en tercer lugar, lo calificado que son para el servicio. Sus cualidades, su amor por la verdad del Evangelio y lo calificado que son para el servicio. Veamos entonces en primer lugar sus cualidades. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Tanto los ancianos o pastores y los diáconos constituyen el liderazgo de la iglesia y veremos que la norma para los diáconos no es diferente o inferior a la que le pide a los ancianos. Los ancianos que guían y los diáconos que sirven realizan diferentes funciones. Pero los requisitos espirituales exigidos para ambos son idénticos. Los diáconos y los ancianos deben ser como Cristo, sirviendo a los demás antes que a sí mismos. Deben ser ejemplos de buenas obras, testigos fieles de Jesucristo, modelos de integridad y servidores fieles del Señor. En el contexto que estamos trabajando en estos momentos, el apóstol Pablo le habló a Timoteo acerca de los requisitos de aquellos que aspiran a ser pastor. Y ahora le va a hablar a aquellos varones que evidencian con su conducta que han sido llamados para ser diáconos en la iglesia. La palabra diácono significa servir y se asocia con las palabras diaconeo, que significa ser siervo o servir,
y diaconía, que significa servicio. Estas palabras aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento y se emplean precisamente para referirse a personas sirviendo en diferentes contextos. En Juan capítulo 2, versículo 5, se emplea la palabra diáconos para referirse a personas que sirven en una boda. En Romanos capítulo 13, versículo 4, se emplea diáconos para referirse al magistrado civil que imparte justicia. En Lucas capítulo 4, versículo 39, se emplea diaconeo para referirse a la suegra de Pedro sirviendo una comida. En Juan capítulo 12, versículo 26, el Señor Jesús igualó el seguirlo con el diaconeo, con el servirle, lo que quiere decir que cualquier cosa que se haga en obediencia a Cristo es servicio. Entonces, en términos generales, todos los cristianos son diáconos. ¿Por qué? Porque todos deben servir activamente a Cristo y a su iglesia. Ahora, en este contexto particular que estamos tratando, la palabra diácono se emplea para referirse a un cargo oficial dentro de la iglesia. Y aunque no se dan detalles en las escrituras con relación a las tareas de los diáconos, ellos deben llevar a cabo cualquier tarea que les asignen los pastores o ancianos o que necesite la congregación. Pero lo cierto es que el diácono es un servidor que hace su tarea con agrado para sus hermanos dentro de la iglesia y con buena voluntad para el Señor. Y en este sentido, el apóstol Pablo va a decir a Timoteo que los diáconos deben ser inicialmente honestos. Esta palabra honestos es clave para que la iglesia comprenda la calidad del carácter que tiene una persona que es escogida como diácono. Clave. Honesto puede ser traducido como serio o majestuoso y se deriva de una palabra que significa venerar o adorar. Y esto se refiere a que lo correcto de los modales y la buena conducta de los diáconos llevan a que las personas que los vean se maravillen o sobrecojan ante ellos por su testimonio. Los diáconos, sin ninguna duda, deben brillar por su santidad. Hombres valientes que ponen su fe en acción. La palabra honesto también se refiere a aquellos que los diáconos son tan puros de mente que su manera piadosa de actuar da testimonio de eso. Los diáconos no son hipócritas. Los diáconos están mostrando bondad por fuera cuando por dentro están llenos de amor. Entonces, ellos, para que no sean tildados como hipócritas, no pueden estar mostrando cosas buenas por afuera y por dentro estar llenos de odio. No, no. Ellos, así como piensan santamente, actúan santamente. Esta es la misma actitud de la que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es un llamado a pensar, a un pensar que honre a Dios, que nos lleva a un actuar que honra a Dios. Ahora, teniendo en cuenta que los diáconos tienen la actividad de servir dentro de la iglesia y en su servicio tendrán interacción con muchas personas, el apóstol Pablo va a decir que sean sin doblez o sin doblez en el habla. Primero honestos y ahora sin doblez o sin doblez en el habla. Los diáconos deben cuidarse cómo tratan su lengua. Los diáconos deben cuidarse cómo usan su lengua. La idea de esta expresión, sin doblez, es que los diáconos no deben estar en la iglesia diciéndole una cosa a una persona y algo diferente a otra. No deben estar diciéndole a la congregación una cosa y a los pastores otra. No deben afirmarle una cosa a este grupo y a otro grupo decirle otra cosa. La idea no es que ellos lo van a hacer de manera accidental. Ay, se me olvidó que te había dicho esto a ti y esto acá. No, la idea no es que esto es accidental. No es accidental. O que no sabían que era incorrecto su proceder. No, la idea del apóstol Pablo es que no sean conscientes. No sean intencionales en eso. Es como si les dijera, no actúen conscientemente con hipocresía o no actúen conscientemente con falsedad o mentira. Esta es la advertencia de Pablo. Los diáconos tenían el trabajo de recoger donativos de hermanos tanto en dinero
comen alimentos y luego de que se hacía la recolecta, se distribuía entre los hermanos más necesitados. Sin embargo, podría darse el caso de que los diáconos dieran más de la cuenta a algunos hermanos diciéndoles, miren hermanos, aquí está la ayuda de parte de la iglesia. Y a los que dejaba sin nada les decía, hermanos, hoy no alcanzó, otro día le damos. ¿Ven? Le da a unos más de la cuenta y a otros les dice que no alcanzó. Esta vez no podemos ayudarlos porque no alcanzó. La próxima vez le damos de la recolecta. ¿Ven la mentira astuta del diácono? Solamente para favorecer a algunos, deja sin nada a otros. Y a este le dice una cosa y a este le dice otra cosa. O el pastor le decía a los diáconos, vayan por favor hoy por la tarde donde cierta familia de la iglesia y me le colaboran con unas medicinas. A lo que dicen, claro que sí iremos, pastor. Sin embargo, allá llegan e informan a los hermanos que el pastor lo mandó para saber solamente cómo estaban, saludarlos y no los ayudan. Entonces le dicen al pastor que sí van a ayudarlos y acá dicen que no tienen. ¿Ven la hipocresía que Pablo quiere evitar? ¿Ven la hipocresía? Los diáconos no deben ser hipócritas, ni deben ser falsos, como cuales siervos del Señor deben ser íntegros, sinceros y dar confianza cuando hablan. Ahora, otra cosa que prohíbe el apóstol Pablo a los diáconos es que no deben ser dados a mucho vino. No dados a mucho vino. La idea de esta expresión es que los diáconos no deben volver la mente al vino o no deben ocuparse con el vino. Esto significa que los diáconos no deben estar preocupados por la bebida, ni permitir que ésta influya en su vida. Y esto no es que ellos, hermanos, en el contexto, la idea no es que ellos no debían beber vino en ningún momento. Esta no es la idea. En el contexto del que estamos hablando aquí, el agua no era purificada. Tomarse el agua así como estaba no podía enfermar a la persona. Lo que hacían las personas era en las casas, era el agua mezclarla con un poco de vino, para que así fuera más pura el agua a la hora de beber. Entonces, también vemos que el vino tenía propiedades medicinales, por lo que cualquier persona podía tomar un poco de vino con ese fin. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces tenía la función el vino de permitir que el agua fuera un poco más pura para ser bebida y también la función de medicinal, por lo que muchas personas lo podían utilizar. Entonces la idea no es que no tomen vino, diáconos, en ese contexto. En ese contexto. Entonces, la idea era que ellos no debían, como ningún cristiano, y hablo en aquel tiempo y en este tiempo, como ningún cristiano debía hacerlo. ¿Qué es lo que no deben hacer? Sentarse con la copa o con la botella y tomar hasta embriagarse. Eso no debían hacerlo. ¿Por qué no debía embriagarse? Porque embriagarse entontece a la persona. Afecta su entendimiento, nubla su juicio, nubla su entendimiento. Un diácono no debe tener reputación de bebedor, de borrachín. Su estilo de vida debe diferenciarse por completo del mundo, por lo que su testimonio debe ser de santidad y no de pecaminosidad. Así que debe ser la práctica habitual de los diáconos el no embriagarse en ningún momento con vino. Por el contrario, actuar con sabiduría en todas las áreas de su vida. La última prohibición que el apóstol Pablo va a hacer en este punto es no codiciosos de ganancias deshonestas. No codiciosos de ganancias deshonestas. En la iglesia primitiva, los diáconos habitualmente manejaban el dinero como parte de sus responsabilidades. Esta era una importante cualidad en la iglesia primitiva, ya que mostraba orden en el manejo de los recursos, lo cual recaía sobre los diáconos. Ellos, los diáconos, distribuían el dinero a las viudas, a los huérfanos y a otros necesitados. Ellos no debían usar su cargo como siervos del Señor para aprovecharse de los dineros de la iglesia y robárselos, como lo hizo Judas. Juan capítulo 12,
Versículos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidaba, porque no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Cuánta maldad se puede haber en una persona que se aprovecha de un cargo en la iglesia para robar. Eso es perversión. Una persona que está obsesionada y tenga amor por el dinero y que además sea engañadora y avara no debe servir al Señor. No debe servirlo. Es por eso que los diáconos debían apartarse de toda conducta así. De modo que era esencial que los diáconos fueran honrados, dándole así un correcto uso al dinero de la iglesia. Hasta aquí entonces nuestro primer punto. Veamos en segundo lugar su amor por la verdad del evangelio. Su amor por la verdad del evangelio. Los diáconos no solamente se limitan a servir en diferentes aspectos que se requieran en la iglesia y ya. No. Ellos como hombres de Dios y líderes de la iglesia deben estar viviendo sus vidas a la luz de la verdad del evangelio que han creído. Esto no se puede olvidar a la hora de escoger los diáconos dentro de la iglesia. No se puede olvidar. Para el apóstol Pablo era importante, vital, necesario el conocimiento teológico de estos hombres, pero además era un conocimiento que debían llevar a la práctica. No bla, 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 sino que conozco la verdad del evangelio y lo llevo a la práctica continuamente. Y estos aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de escoger a un diácono. Y la iglesia observa eso. ¿Qué es lo que los diáconos y cada miembro de la iglesia deben mantener continuamente tanto en la mente como en su conducta? La respuesta es el misterio de la fe. El misterio de la fe. Esta, hermanos, es una verdad hermosa que causa mucho gozo al corazón de los regenerados. Y es que Dios ha revelado a sus hijos lo que nadie más conoce como ellos lo conocen. Es por eso que cuando hablamos de misterio en el Nuevo Testamento, nos referimos a una verdad que nadie podría conocer a menos que Dios se la revele. Y esto no solamente se refiere a conocer la voluntad de Dios, porque eso está en la Biblia y cualquiera puede leerlo. A lo que se refiere esto es que el creyente, al conocer la verdad del evangelio, Dios le ha dado la capacidad de llegar al corazón de ese mensaje, lo cual lleva a que su vida sea transformada y pueda ahora vivir en consecuencia. Esto es lo que significa. El apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 1, versículo 8, que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia, indicando con estas palabras que Dios nos ha capacitado para entender el evangelio y ponerlo en práctica. Y esto es para todos. Y esto es para todos en la iglesia. El diácono debe tener un bien claro la realidad de lo que Dios hizo para salvarnos. Dios se hizo hombre. El diácono debe tener claro eso. Y en esta condición de hombre se humilló. Se humilló hasta morir en la cruz por el perdón de los pecados de su pueblo. Con el propósito de que sean santos. No de que te llenes de conocimiento y hagas alarde de eso. Este conocimiento para que tú te goces en el Señor y vivas en santidad, porque para eso Él hizo esa obra por ti. Es por eso que como creyente debe apropiarse de esta verdad y ponerla en práctica viviendo santamente todos los días de su vida. Así que no basta simplemente con saber la verdad. Muchos están en el infierno que saben la verdad. No basta, repito, simplemente con saber la verdad. Los diáconos deben también vivirla. Es por eso que Pablo continúa diciendo
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, cuando hablamos de conciencia, ya se nos ha hablado aquí muy claramente. Cuando hablamos de conciencia, nos referimos a una facultad humana dada por Dios a cada persona. Todos tienen una conciencia, cuya función es defender o acusar. Ella tiene un vocabulario muy corto, no es muy amplio. Si haces lo malo, te acusa. Si haces lo bueno, te defiende. Te va a decir, está malo, está bueno. Esto es justo, esto es injusto. Esto es correcto, esto es incorrecto. ¿Ven el vocabulario tan corto que tiene la conciencia? Entonces, decir limpia conciencia indica una conciencia pura, libre de deseos corrompidos y de culpa. Y al estar libre de estas cosas, debido a que la persona está confirmada en la verdad del Evangelio y lo pone en práctica, la conciencia lo va a confirmar. Así es, correcto. Cada quien, incluso los diáconos, cuando hacen lo malo, la conciencia le dice, esto está malo. Cuando actúan con hipocresía, la conciencia les dice, actuaste mal. Segundo a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo dice aquí, nuestra conciencia da testimonio de la vida santa que llevamos. Eso es lo que dice Pablo aquí. Una persona sometida al Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, tendrá una conciencia iluminada por el Espíritu, de tal manera que no acusará a la persona de pecado, sino que confirmará su actuar justo, diciéndole, es correcto. Y en consecuencia, será un actuar que glorifique a Dios. Cuanto más la persona esté confirmada en la verdad del Evangelio y sobre todo poniéndolo en práctica, tanto más la conciencia va a confirmarlo. Así que queda claro que los diáconos de la iglesia deben ser hombres de la palabra. Teólogos podemos decir. Hombres de la palabra que la escudriñan, que la meditan, que la memorizan, que la enseñan, y ante todo, que la practican y que tiene en su amiga la conciencia a alguien que le confirma todos los días que verdaderamente su fe se muestra por sus obras. Hasta aquí entonces nuestro segundo punto. Veamos en último lugar, hermanos, lo calificados que son para el servicio. Los calificados que son para el servicio. Versículo 10. Y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. En estos momentos se nos está indicando con este pasaje que para escoger a una persona de diácono en la iglesia no se debe escoger a la ligera ni a cualquier persona. No se trata de escoger al hermano que más nos cae bien. No se trata de eso. No se trata de escoger al hermano más amistoso, el que más se ríe. No se trata de eso. Incluso algunos sugieren que se ponga de diácono al hermano que más le gusta criticar en la iglesia, para que así deje de criticar tanto y de pronto así saquemos algo bueno de él. Tampoco. Si es criticón, que se arrepienta de eso y deje de criticar. Hermanos, la elección de diáconos en la iglesia es algo muy serio. ¿Saben por qué? Porque si la iglesia se equivoca en escoger un diácono colocando a alguien que no debe estar allí, va a sufrir. Va a sufrir.
va a padecer muchos problemas. Es por eso que se debe tener en cuenta lo que la Biblia enseña acerca de la elección de diáconos. Y lo primero que debe hacerse es someterlos a prueba primero. Esta expresión significa aprobar luego de ser probado. Aprobar luego de ser probado. Y se trata de una prueba continua que hace la iglesia a los diáconos antes de que estos ejerzan oficialmente el diaconado. La función de la iglesia es importante aquí. Es por eso que no pueden ser indiferentes al servicio de ese hermano, al testimonio de él. La iglesia debe observarlos, acercarse a ellos, interactuar con ellos, para que de esa manera, al ver su carácter santo y la congregación entienda el servicio que brindan ella, al elegirlos, no tengan ningún problema. Son hombres santos, hombres íntegros, hombres justos que sirven a la congregación. Este definitivamente lo llamó Dios como diácono. Votemos para los que lo sean. Y noten, hermanos, para que los diáconos no tranquilicen su conciencia en estos momentos, noten, hermanos, que la prueba de los diáconos no se acaba cuando ellos son elegidos oficialmente dentro de la iglesia. La prueba no se acaba. La iglesia sigue viéndolos diáconos. Esa evaluación continúa después de que eres nombrado diácono. Porque ustedes siguen interactuando con la iglesia, dando testimonio. Ellos todavía están bajo el escrutinio de la iglesia. Aquí sí que deben cuidarse, hermanos diáconos, de cómo viven en la iglesia. Finalmente, la razón por la cual son elegidos diáconos es porque ellos son irreprensibles. ¿Qué palabra? Ellos son irreprensibles. Esta palabra ya se nos explicó muy claramente, no tiene ninguna confusión. Ninguna confusión. Es de claro significado. Y significa no incriminado, intachable, alguien que no es llamado a cuentas. Los diáconos no deben tener mancha alguna en su vida, nada por lo que puedan ser acusados, incriminados y descalificados. Si la conducta de los diáconos es continuamente una conducta santa, nadie tiene por qué acusarlos de nada. ¿Escucharon, diáconos? Si ustedes viven santamente, nadie los va a acusar. Pero si se ponen a pecar y hacer lo que no es correcto, los van a señalar. Y cuando hacen un gesto, cuando dicen una palabra, la gente se da cuenta de eso y sabe que estás pecando, diácono. Y no eres irreprensible. Busca, viviendo irreprensiblemente, que no te acusen de nada. Pero si comienzan a mostrar una conducta que nada tiene que ver con los parámetros de la palabra de Dios, deben ser acusados. Iglesia, no callen, acusen, exhorten para que corrija y crezca. Así que los diáconos, antes de su elección oficial de la iglesia, como durante su servicio, deben ser irreprensibles. Hasta aquí entonces, nuestro tercer punto. Ahora, no cabe la menor duda del gran beneficio que hacen los diáconos. Y lo podemos nosotros confirmar aquí en la iglesia. Son muy útiles los hermanos diáconos. Sirven mucho aquí en el pueblo de Dios. Pero eso ocurre cuando cumplen con su deber correctamente. Estos hombres, así, son una evidencia del amor de Dios por su pueblo. Siempre están buscando el bien para la iglesia. Siempre están haciendo que las cosas marchen bien en la iglesia. Hermanos, así como Dios
busca hacernos siempre el bien. Nos envía buenos diáconos para que ellos hagan también el bien. Y lo veamos como un bien que viene de parte de Dios. Merecemos diáconos buenos en la iglesia, que sirven en la iglesia, que trabajan en la iglesia, que hacen un buen trabajo en la iglesia. ¿Los merecemos? No los merecemos. Pero Dios hace eso. Nos envía gente así por pura gracia, por pura misericordia, por su infinito amor para con su pueblo. Así que diáconos buenos, fieles, irreprensibles, son una evidencia del amor de Dios por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo así que Dios nos está amado, que nos bendice? Sí, Él nos bendice. Él nos bendice en Cristo. En Cristo, hermanos. No porque en nosotros haya algo bueno. No, en nosotros no hay nada bueno. Todo es pecado. Solamente cuando viene la obra de Cristo en nuestras vidas, cambia todo en nosotros. Gracias a Cristo, hermanos, que murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados, podemos contar en la iglesia con pastores santos, diáconos santos y un pueblo santo. Gloria se han dado siempre a Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a aplicar la enseñanza de hoy con unas palabras para los diáconos, con unas palabras para la iglesia en general y con unas palabras para aquellos que no conocen al Señor. Veamos entonces la primera aplicación que traigo en esta mañana para los diáconos de la iglesia. Palabras prácticas para los diáconos de la iglesia. Hermanos diáconos, quiero hacer una aplicación para ustedes invitándolos a que sean irreprensibles. Ser irreprensible implica que ustedes tengan una buena conciencia, que no tengan problemas con ningún hermano en la iglesia. Ser irreprensible implica que ustedes están haciendo las cosas con amor para Dios y para sus hermanos. Ser irreprensible implica que ustedes se pueden parar delante de sus hermanos y preguntarles. Ser irreprensible, repito, hermanos, implica que ustedes diáconos se pueden parar aquí delante de todos sus hermanos y preguntarles, ¿a quién le hemos faltado el respeto? ¿Con quién de ustedes hemos tomado conductas incorrectas? ¿Están oyendo, hermanos diáconos? ¿A quién le hemos mentido? ¿A quién le hemos robado? ¿Quién nos ha visto robando? ¿Quién nos ha escuchado echando chistes de la palabra de Dios? ¿Quién nos ha visto haciendo atención de personas en donde siempre ayudamos a los mismos y no estamos atentos a los demás que también necesitan ayuda? Pastores, miren a los pastores, diáconos, miren a los pastores y pregúntenles, ¿ustedes han visto en nosotros gestos o proceder incorrecto de parte de nosotros hacia ustedes? Pregunten. La respuesta, si ustedes hacen eso, ojalá que sea nada de esto, ¿verdad? Ninguna reputación tenemos. Esa es la idea de ser irreprensible. Esa es la idea de ser irreprensible. Yo no sé si los hermanos han visto algo en los diáconos incorrecto, injusto, perverso, yo no sé. Pero si ustedes vienen a hacer eso aquí en la iglesia, ninguno debe levantarse a decirle, no tengo nada que decirte, porque te veo viviendo santamente para el Señor. Nada de eso es verdad. No han hecho nada, no han sido irrespetuosos, no han sido muequeros con nosotros. Su conducta siempre ha sido justa. Esto es lo que queremos ver. Pero, si alguno de ustedes diáconos ha hecho alguna de estas cosas, porque seguramente cuando lo hacen, la conciencia les dice, está mal. Pero ustedes simplemente, cállate conciencia. Quiero hacerlo. Y ustedes saben cuando hacen estas cosas. Si
ustedes han hecho alguna de estas cosas o algunas otras cosas incorrectas, arrepiéntanse según Dios. Para que verdaderamente haya un cambio y así sean verdaderamente irreprensibles. Porque recuerda que ese es el llamado que Dios le hace a ustedes, hermanos santos diáconos, que sean irreprensibles. ¿Qué responsabilidad tienen? Es una hermosa labor. Y en segundo lugar, para los hermanos diáconos, les digo que sean estudiosos de las Escrituras. No, pero como yo soy diácono y sirvo en la parte práctica de la Escritura, ¿para qué me sirve? No pienses así, hermano diácono. Recuerda que tú guardas con limpia conciencia el misterio de la fe. Tú tienes que ser un estudioso de las Escrituras. Les digo a ustedes, hermanos, que trabajan seguramente, gloria a Dios por eso. Les digo a ustedes, diáconos, saquen tiempo de calidad de su día a día para estudiar la Biblia. Sáquenlo. Acaben con toda rutina dañina que les impide hacer estos estudios. Es porque llego cansado, es porque no tengo tiempo y se pasan la vida entera en estas cosas rutinarias y dañinas. Saquen eso, hermanos. Acaben con cualquier rutina que les impida hacer estas cosas. Acaben. Saquen tiempo para estudiar la Biblia. Y que Dios sea testigo de eso. Y les digo que saquen tiempo para estudiar la Biblia. De tal manera que sean lectores, oidores y hacedores de la palabra. Hermanos, la iglesia necesita que sus diáconos sean así. Ahora una aplicación para la iglesia. De la iglesia se requiere que todos los redimidos sean santos como su Dios es santo. ¿Qué estándar? Eso no es una palabra menor. Ser santos como nuestro Dios es santo. Eso es un estándar alto. Muy alto, hermanos. Iglesia, tienes que prestar atención a estas cosas. Si Dios te dice que seas santo, así como Él es santo, presta atención a esto. Muchos de los pecados que tu iglesia cometes a diario es porque la iglesia está teniendo en poco la santidad. Eso de santidad dejémoselo a los pastores. Y ahora que el pastor Efraín habló de los diáconos y también va a los diáconos, eso no es conmigo. Yo soy un cristiano normalito. Ojalá ninguno piense así porque eso es diabólico. Todos, pastores, diáconos e iglesia en general, debe ser santa, así como su Dios es santo. Insisto, los pecados que cometemos a diario son precisamente porque tenemos en poco la santidad. Hermanos, si la santidad implica que tienes que alejarte del pecado, aléjate del pecado. Aléjate del pecado. Pastor, yo creo que sí lo estoy haciendo. Yo me alejo de pecados grandes. De pecados escandalosos me alejo yo. Y sí que soy bueno para eso. No caigo en pecado escandaloso. Y los demás pecados, la mentira, el mal pensamiento, la difamación, etcétera. Todos los pecados, si Dios te manda. Si santidad implica que te alejes del pecado, aléjate de todos los pecados. Si santidad implica que has sido apartado para Dios, vive para Él. Tú como creyente que eres, tienes el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Eso implica que a diario debes estar evidenciando el fruto del Espíritu con tu vida. ¿Ves, creyente? No hay opción, hermanos. Deben estar mostrándolo. Es por eso que tú al salir
al igual que los diáconos, y pararte al frente de la iglesia y preguntar a los hermanos que hable el que le haya hecho algún mal o que note en mí una conducta incorrecta o que le haya hecho algún daño o que haya sido grosero o indiferente. Cada uno parece aquí y haga lo mismo que los diáconos para ver cómo les va con los hermanos. Y la idea sería, gloria a Dios si eso pasa, que no haya queja contra ti, hermano. Eso es lo ideal. ¿Ven lo que significa entonces ser santo? Ojalá no haya queja contra ti, hermano, si te paran uno por uno aquí a preguntar esas cosas. Hermano, tú como creyente que eres, debes estar viviendo tu vida irreprensible delante de Dios. No solamente los diáconos, no solamente los pastores, todos ustedes, hermanos, cada uno de ustedes. Pero si constantemente la conciencia te pasa acusando por tu mal proceder y los hermanos dan razón de esto, sí, este hermano esto, este hermano aquello, este hermano lo otro, debes evaluar tu cristianismo. Si tú eres tropiezo para otro por tu mala conducta, debes evaluar tu cristianismo y tomar medidas hoy mismo. Arrepentirte hoy mismo y retomar el camino de la santidad hoy mismo. Hermano, no se excusen más. No se excusen más. No sean más indiferentes a su maldad. No lo sean. Dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno y sean irreprensibles, hermanos. Otra cosa que les quiero decir, hermanos, a la iglesia, es que ustedes a diario deben estar leyendo sus Biblias de manera responsable. Deben estar leyendo sus Biblias de manera responsable. Deben estar estudiándolas, escudriñándolas, y es con todos, afirmándose cada día más en sus verdades para que consecuentemente las pongas en práctica. Hoy día vemos a muchos creyentes fríos en la iglesia. Fríos. Que no cambian. Siguen y siguen con la misma conducta digna de reproche y reprensión. Y esto ocurre precisamente porque no están leyendo sus Biblias. O si las leen, no las meditan. No las guardan en sus mentes, en su corazón para ponerlas por obra. Recuerden, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y esto significa que tú no solo lees la Biblia, sino que también la llevas guardada para que a la hora de tomar una decisión la uses. Tuve una diferencia con un hermano, uso la palabra. Tengo que exhortar a un hermano, uso la palabra. Tengo que dar un consejo, uso la palabra. Tengo que pensar, uso la palabra. Tengo que hacer un gesto, uso la palabra. Tengo que relacionarme con los demás, uso la palabra. En todo usa la Biblia el que medita en ella. En todo usa la Biblia aquel que vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que en la medida que tú uses la palabra de Dios en tu vida, en esa medida crecerás. Y esto se verá reflejado con tu conducta santa. Y finalmente, hago una invitación a los no creyentes que nos acompañan en esta mañana. Una invitación a los no creyentes.
Para las personas que no son creyentes en estos momentos, les digo que siempre hay motivos para acusarlos a ustedes a causa de la vida de pecado en la que viven. Siempre hay motivos para acusarlos. Ustedes no son irreprensibles. Porque con su conducta se la pasan ofendiendo a Dios. Y además la conciencia les acusa cada rato de sus mentiras, robos, maltratos, difamaciones, chismes, de pecado en general. A diario. Simple y llanamente, como persona que tiene la conciencia y que a diario te acusa y te dice, esto está malo, tú no la escuchas y le dices, cállate, quiero seguir viviendo mis pecados. Ese eres tú, hermano, amigo incrédulo. La conciencia, que es tu amiga, quiere ayudarte a que tú recapacites y dejes de pecar, pero tú le dices, cállate, quiero seguir pecando, quiero seguir viviendo una vida dándole la espalda a Dios. Cállate, conciencia. Ese eres tú, amigo incrédulo. Ese eres tú. La conciencia siempre te estará acusando. Eso no va a parar, amigo. No va a parar. Y cuando la conciencia pasa todos los días durante las 24 horas acusándote, es porque simplemente tú te la pasas ofendiendo a Dios. Tú eres enemigo de Dios. Esto es muy peligroso para ti. Esto es muy peligroso para ti. Porque si te mueres en esta condición, te vas a condenar. Nada te va a llevar a que te escapes de la condenación si te mueres en estos momentos alejado de Dios. Pero te digo algo en estos momentos, para aquel que es incrédulo y está aquí con nosotros, hay esperanza para ti hoy. Hay esperanza para ti hoy de que arregles este problema. Y la única solución que la Biblia nos enseña es que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa, amigo incrédulo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Amigo, tu conciencia nunca va a dejar de acusarte. Siempre estará ahí acusándote. ¿Qué vida llevas? ¿Qué vida llevas? ¿Qué vida llevas? Nunca serás irreprensible así. Nunca conocerás el misterio de la fe. A menos que vengas a Jesucristo arrepentido y creyendo. Así que te digo, amigo y amiga que estás aquí, que no crees, que no retardes tu venida y venga a Cristo hoy mismo. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana de hoy por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, todo lo que nos hablaste acerca de los pastores, de los diáconos, de la iglesia en general. Porque tú quieres una iglesia santa, Señor. Y así como tú quieres una iglesia santa, tú pones líderes santos para que guíen correctamente a la congregación. Te ruego para que nos ayudes a ser buenos pastores, buenos diáconos y una iglesia que sirve y glorifica a su Dios. Gracias por todo, mi Señor. Que la gloria y la honra siempre sea para ti. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, hermanos.